Hola, ¿cómo están? El día de hoy comenzaremos un nuevo tema en el canal y se trata sobre logaritmos. Tenemos planificado para la ejecución de este curso tocar 8 puntos, los cuales son los siguientes. En primer lugar, vamos a dar la definición, luego cálculo de logaritmos aplicando la definición, las propiedades de los logaritmos, aplicación de las propiedades de los logaritmos, cambio de base en los logaritmos, ecuaciones exponenciales con logaritmos, ecuaciones logarítmicas y finalmente el estudio de la función exponencial y la función logarítmica. El día de hoy vamos a dar inicio con la definición de logaritmo. Antes de dar la definición formal de lo que es logaritmo, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se debe multiplicar el número 2 para que sea igual a 8? ¿Cuántas veces se debe multiplicar el número 2 para que sea igual a 8? Si yo multiplico, en este caso, 2 por 2, ya van 2 veces, 2 por 2, 4, no es igual a 8. Multiplicamos nuevamente por 2 y tendríamos 2 por 2, 4 por 2, 8. Este número de veces que yo he multiplicado el 2 por sí mismo para que me dé 8, que en este caso es 3 veces, es lo que se conoce como logaritmo. Es decir, 3 veces que he multiplicado el número 2 de 8 es el logaritmo. Pero esto, para entenderlo muchísimo mejor, nosotros recordamos que hay una operación matemática que me permite reescribir una multiplicación cuando los factores son exactamente iguales. En este caso, 2 por 2 por 2. Esa operación se le llama o se le denomina potenciación. Es decir, este producto que está acá, esta multiplicación de producto de estos tres números iguales, yo la puedo reescribir como 2, que es el factor que se está repitiendo, que en potenciación se denomina base, y un número aquí en la parte superior que me indica el número de veces que ese factor se ha multiplicado por sí mismo, y eso se le denomina exponente, y en este caso es igual a 8. Es decir, 2 por 2 por 2 es exactamente lo mismo tener 2 a la 3 o 2 elevado al cubo. Pero anteriormente dijimos que el número de veces que se multiplique este 2 por sí mismo para que me dé 8 es lo que se denomina logaritmo. Y en la potenciación el exponente tiene la misma función, es decir, multiplicar por sí mismo tantas veces esa base como me lo indique él. Entonces aquí concluimos de manera tajante que los logaritmos son exponentes. Es decir, aquí este 3, que es el exponente, es logaritmo. Esta expresión que está acá, yo la voy a convertir ya en notación logarítmica de la siguiente manera. Es decir, 2 al cubo, que es igual a 8. Esto lo transformo ya en notación logarítmica de la siguiente manera. LOG, para denotar el logaritmo, esta base de la potencia ahora se va a convertir en la base del logaritmo, un número más pequeñito. Este 3, que es el exponente de la potencia, que ya dijimos que es el logaritmo, pues entonces esto va a ser igual a 3, ya no tan pequeño como el exponente, y el número 8 pues va a ser el número al cual le vamos a calcular el logaritmo. Esta expresión que está acá se debe leer como el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, o el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. Si yo el número 3 lo multiplico 4 veces por sí mismo, sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Si este producto
de factores iguales lo transformo a potenciación. El factor que se repite aquí es el número 3 y se ha multiplicado por sí mismo 4 veces. Es decir, la base 3, el exponente 4 y esto es igual a 81. Esta potencia yo la puedo transformar a la notación logarítmica, que es exactamente lo mismo, y la voy a transformar de la siguiente manera. La base de esa potencia ahora va a ser la base del logaritmo. Este 4, que es el exponente, es el logaritmo. Entonces esto va a ser igual a 4. Y el 81, que es el resultado de la potencia, en la notación logarítmica, va a ser el número al cual le vamos a calcular el logaritmo. Estas dos notaciones son exactamente iguales. Si tenemos de manera general una base que la vamos a denominar, por ejemplo, A, ese exponente lo vamos a denominar X, a este 81, por ejemplo, lo voy a denominar con la letra Y. Esta expresión que está acá va a ser equivalente a tener logaritmo en base a ¿de quién? De Y igual a X. Es decir, este exponente que está acá en la potenciación va a ser el logaritmo. Entonces, ¿cómo leemos esto? Logaritmo en base a de Y va a ser igual a X, o logaritmo de Y en base a igual a X. Ahora sí, vamos a dar la definición formal de lo que es logaritmo. Entonces, el logaritmo de un número respecto a cierta base es igual al exponente que debe elevarse dicha base para encontrar el número. Esta expresión que está acá, tenemos aquí esta doble flecha que apunta hacia el lado derecho, al lado izquierdo. Eso se debe leer sí y solo sí. Y esto tiene una importancia fundamental en matemática, porque yo puedo partir del logaritmo y llegar a una expresión exponencial, o a su vez partir de una expresión exponencial y llegar a una expresión donde involucre logaritmo. Esto es sumamente importante a la hora de la resolución de ecuaciones exponenciales donde es imposible igualar las bases. Entonces no nos queda otra alternativa que aplicar logaritmos. Y a su vez, cuando estemos estudiando las ecuaciones logarítmicas, vamos a observar que además de aplicar las propiedades, la única forma de resolverla es aplicando ecuaciones exponenciales. Por lo tanto, esta relación aquí de sí y solo sí es fundamental en matemática. Si tenemos la siguiente expresión, logaritmo de 8 en base 2 igual a X, en pocas palabras lo que nos dicen aquí es que calculemos el valor de este logaritmo, entonces necesariamente vamos a aplicar la definición. Entonces, si tengo logaritmo de 8 en base 2 X, esto es sí y solo sí, aplico la definición, la base del logaritmo se transforma ahora en la base de la potencia, X aquí que es el logaritmo se va a transformar en el exponente y esto obviamente va a ser igual a el 8, que es el número que le vamos a calcular, el logaritmo. Esto que tenemos acá ya lo hemos estudiado anteriormente, por arriba les voy a dejar la tarjeta donde hemos estudiado ecuaciones exponenciales. Esto se transforma en una ecuación exponencial binomia. ¿Cómo la resolvíamos en ese entonces? Tenemos 2 elevado a la x y este 8 lo voy a descomponer en sus factores primo en este caso, porque esta base pues es un número primo. Si yo lo descompongo en sus factores primos me va a quedar como 2 elevado al cubo. En este caso, como yo tengo dos potencias que son iguales con sus respectivas bases, pues entonces aquí yo concluyo que x es igual a 3. Por lo tanto, el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es igual a 8. Ejercicios como estos son los que vamos a hacer en el próximo video. Para ir aclarando acá sobre la notación y el cálculo del logaritmo, siempre vamos a considerar la base
como un número positivo y diferente de 1. Por ejemplo, si yo tengo en esta notación logaritmo de a de un número cualquiera igual a x, yo debo considerar siempre esta a como un número positivo, mayor que 0, y a su vez que esa a sea distinta de 1, para que esta relación tenga validez. Hay dos tipos de logaritmos matemáticas que consideramos que son los fundamentales. Uno es el llamado logaritmos comunes y tiene como base el número 10. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, acá logaritmo de base 10 de 100, esto es igual a 2. En líneas generales, cuando tiene base 10, yo voy a escribirlo de esta manera. Logaritmo de 100 es igual a 2. Es decir, si no aparece escrita la base, yo sobreentiendo que la base de este logaritmo es el número 10. Generalmente se escribe es de esta forma. En segundo lugar, tenemos un tipo de logaritmos que se llaman logaritmos naturales y utiliza como base el número e. El número e es un número irracional que se le llama el número de Euler, que tiene el siguiente valor: e igual a 2, 71, 8, 28 y estas cifras decimales infinitas. La notación de un logaritmo natural se escribe de la siguiente manera. Generalmente se escribe solamente de esta forma: ln, logaritmo natural. En el próximo video vamos a calcular logaritmos aplicando la definición. Por eso es importante que sigamos este curso hasta el final.